Buenos días a todos, bienvenidos al videoblog del área del corazón. Esta mañana vamos a hablar de la rehabilitación cardiovascular, ¿no? Y en primer lugar tenemos que decir que todos aquellos pacientes que han sufrido un ataque cardíaco o una intervención cardiovascular tipo cirugía a corazón abierto, o bien que han sufrido un infarto, una angina y se les ha realizado algún tipo de intervención, pues conviene que se les realice algún tipo de rehabilitación, no solo física, sino incluso en algunos casos psicológicas, ¿no? Estos pacientes de alguna manera quedan mermados, en el sentido, pues se sienten vulnerables, ¿no?, a la misma vida, puesto que ha afectado lo que es el órgano, por así decir, de los más nobles y más importantes del cuerpo humano, que es su corazón, ¿no? Y en este sentido, algunos pacientes realmente pues pierden la confianza en sí mismos, pierden la confianza a la realización de ejercicios, y por eso es importante el contacto y el seguimiento por las unidades de rehabilitación cardiovascular, que se componen de dos partes. Una parte son de ejercicios teóricos, ¿no?, de educación sanitaria, de lo que les ha ocurrido y cuál es el pronóstico y su historia, y la segunda parte es más física, y es realmente ver su capacidad residual, su capacidad después de este accidente, diríamos, cardiovascular, generalmente accidente coronario. Entonces, para ello pues se les hacen unos programas especiales en función de cómo haya quedado su corazón, y unos programas donde van desarrollando ejercicios cada vez pues mayores y alcanzar su máxima capacidad de ejercicio con el corazón, diríamos, que tienen en la actualidad después del problema cardiovascular sufrido, ¿no? En estas unidades los programas duran aproximadamente de 2 a 3 meses, ¿no? Y los pacientes finalmente pues son dados de alta con un grado, diríamos, de confianza en sí mismo, en su corazón y en su capacidad de ejercicio importante, que les permite una reincorporación prácticamente inmediata a sus labores habituales, a su trabajo habitual, tanto en lo que se refiere a las mujeres, independientemente del género, como a los varones, ¿no? Y en esto, diríamos, es lo que consiste esta rehabilitación cardiovascular. Excepcionalmente, pues hay algunos pacientes que necesitan un apoyo psicológico, ¿no?, en el sentido de, pues, porque salen con cierto grado de depresión después del accidente cardiovascular, y estos, como les digo, son los casos menos frecuentes, pero también los hay, ¿no? Por eso hablamos de una rehabilitación integral cardiovascular, psicológica, física, con ejercicio físico, y por supuesto una educación, ¿no?, para la prevención secundaria, ¿no?, de futuros o eventuales nuevos accidentes cardiovasculares. Claro que es recomendable en todos los pacientes que han tenido un problema coronario, pues el desarrollar un programa, pero ello no es posible en todos los pacientes, ni siquiera en todos los centros, porque el número de unidades de rehabilitación cardiovascular en España pues es todavía pequeño. Entonces, ¿qué recomendaciones le podríamos hacer, ¿no? Y ni tampoco todos los pacientes, diríamos, es tan necesaria esa rehabilitación cardiovascular. Por ejemplo, los pacientes que han tenido un episodio de angina y que han estado solamente 1 o 2 días ingresados en el hospital, pues estos pacientes lo que hay que decirles es que se reincorporen y que hagan un ejercicio de forma regular, pues en su casa, en su domicilio, en el campo, y pues lo único que hay que decirles es que no hagan ejercicios violentos, ejercicios extremos. Muchas veces les recomendamos que compren un Pulsi
un pulsímetro, un medidor de pulso, para que su frecuencia cardíaca cuando hagan ejercicio pues no supere unos 100, 110 latidos por minuto, ¿no? Para evitar esos ejercicios violentos que son los que pueden provocar más daño al corazón, pero que hagan ejercicio, eso es importante, ¿no? Por otro lado, si el paciente ha tenido un infarto y no tiene, diríamos, acceso a una unidad de rehabilitación cardiovascular, también puede hacerlo de una manera muy similar. Simplemente pues, coger y empezar a caminar, caminar pues, a un paso cada vez más rápido, se toma la frecuencia cardíaca, bien con el aparatito que lo pueden comprar, es totalmente en cualquier tienda de deporte o en el mismo Corte Inglés, ¿no? A un precio muy razonable y bueno, pues colocarlo, saber que no pasen ustedes de 110, 120 latidos por minuto, dependiendo de la edad. Si el paciente pues tiene 70, 80 años, pues conviene que no pase de 110 ni de 100, y si el paciente pues es más joven, tiene 60 años, 50, pues puede llegar hasta 120 latidos por minuto. Pero bueno, esto se puede hacer perfectamente haciendo ejercicios que se llaman aeróbicos, bien pueden ir a gimnasios, una cinta rodante de los gimnasios, pero lo que es importante, que nunca hagan esfuerzos violentos, que nunca hagan esfuerzos anaeróbicos, ejercicios anaeróbicos, tipo de levantamiento de pesos, que hagan ejercicios aeróbicos y sobre todo pues que no lleguen a estadios de extenuación, ni de sudoración, ni de nada. Eso es la forma en que se puede hacer pues, una rehabilitación cardiovascular, entre comillas, a domicilio, sobre todo cuando pues, uno pues, no dispone de estas unidades que hemos visto anteriormente, donde pues, ahí el seguimiento está realizado por profesionales, fundamentalmente por enfermería, ¿no? Me dirían, bueno, ¿y qué hacemos desde un punto de vista psicológico? Bueno, la mayor parte de las veces no lo necesitan y diríamos la psicología de apoyo pues la puede hacer desde el mismo médico de cabecera, desde el mismo cardiólogo en la consulta, hasta la misma familia. Y finalmente, con respecto al componente de educación sanitaria, de preventiva de lo que ha tenido, pues también existen una cantidad pues, de libritos, de folletos de fácil lectura y comprensión, donde ustedes pueden leer pues, el problema que han tenido, el estilo de vida que se les recomienda y, por supuesto, lo que es más importante, el pronóstico que van a tener, que en la mayor parte de los casos va a ser un pronóstico muy bueno si ustedes siguen pues, el régimen de vida, el régimen de alimentación y el tratamiento que les ha recomendado fundamentalmente su especialista cardiólogo y que le va a seguir su médico de atención primaria con total éxito. Muchas gracias por su atención.